Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa de alta tensión en Radio Numancia como cada martes y hoy pues nos acompaña, nos hace la deferencia de estar con nosotros el maestro Luis Octavio Vado. Bueno, doctor ya o doctorante, ¿cómo se te anuncia, Luis? Octavio está bien. Octavio. Y vamos a hablar del tema de los organismos electorales locales, ¿verdad? Los OPLES, que, bueno, después de la última reforma electoral, cuando el Instituto Federal Electoral pasa a ser organismo nacional, Instituto Nacional Electoral, la tendencia era hacia la desaparición de los OPLES, según se ve por la nomenclatura, básicamente, ¿no? Ya no solamente era federal, sino al ser nacional, pues se entendería que de alguna manera los OPLES estaban sentenciados a extinguirse, pero eso beneficiaría al federalismo, no lo beneficiaría. Hay duplicidad en las funciones nacionales y de los organismos locales. ¿Tú cómo lo ves, Octavio? Tú que estás ahí adentro del OPLE, ¿cuáles serían las ventajas en nuestro sistema? Yo empezaría, si me lo permites, con dos cuestiones. Una, agradeciendo desde luego la invitación, Joaquín. La segunda es, yo sé que cualquier cosa que diga aquí se puede interpretar como que pues, este está defendiendo su chamba. Uh-huh. Porque soy consejero electoral y no lo digo en el sentido de es que soy consejero, ¿no? Uh-huh. Sino en el sentido de que pues, tú lo sabes, seguramente buena parte del auditorio lo sabrá. Uh-huh. Y entonces sería muy fácil desacreditar lo que yo diga a partir de que es parte interesada. Pero yo estoy consciente que hubo vida antes del instituto y si Dios quiere habrá vida después del instituto. Uh-huh. Y no es un tema, o sea, lo que estoy tratando de decir es que no vengo a hablar a partir de algo que tenga que ver con defender o no mi trabajo. Uh-huh. No es una cuestión particular. Exactamente, no lo entiendo como una cuestión particular porque además me queda claro que si los OPLES permanecen o desaparecen no es por el buen o mal trabajo que yo haya hecho, o sea, claro. No puede uno asumirse como el centro del universo. Creo que lo planteas de forma muy interesante. La reforma de 2014 fue una reforma, algunos dicen que híbrida. Yo no sé si la palabra híbrida sea adecuada porque efectivamente la intención original era la desaparición de los institutos electorales locales, uh-huh. que es algo que se desprende incluso de las iniciativas que en su momento presentaron el PRD y Acción Nacional. Esa era la intención. Yo recuerdo que se hablaba mucho de quitarle este poder caciquil a los gobiernos estatales, a los gobernadores estatales, para que estos organismos electorales, bueno, tú ya que tú estás allá adentro, dejaran de tener la presión de las autoridades locales, ¿ah? Y que sería mucho más complejo a través de una instancia nacional. Ese era justamente el argumento de fondo. Era un argumento que yo en su momento cuestioné, uh-huh. Obviamente antes de ser consejero, primero porque es la falacia de la generalización, ¿no? Es que en Veracruz pasó otra cosa, es que en Chihuahua pasó tal cosa. Entonces en los 30 estados siguientes también pasa exactamente lo mismo. Y yo creo que es un argumento que se podría desvirtuar simplemente con el hecho de las alternancias. Uh-huh. Querétaro es un ejemplo, y no estoy hablando de mi labor, sino de consejeros obviamente anteriores, donde hubo alternancia, o sea, se dieron las condiciones políticas para que esto se diera. Un segundo argumento que sumaría, tú que tienes experiencia partidista en el auditorio, quien la tenga, quien la tiene en la operación sabe que en realidad desde el año 2000, 2003 a la fecha, no se puede operar desde los institutos electorales. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero no desde dentro de los institutos. Lo que estoy tratando de decir entonces es que no puede haber un control desde dentro de los institutos. Voy a poner un ejemplo de algo que se dice que pasó en la elección del 88, ¿no? Esto de aguántame los resultados en el programa de resultados electorales preliminares porque van a llegar los otros y que no se dé la impresión de que voy perdiendo. Bueno, pues es algo que no se puede hacer porque todo el diseño de estos programas, el seguimiento de los mismos se hace con la presencia de los partidos. Entonces ya no es... Lo que estoy tratando de decir es que ahí hay un poco un mito de qué se puede o qué no se puede hacer hacia adentro. Y este era el argumento que había. Entonces, con independencia de que lo comparta o no, ese era el argumento que había. Uh-huh. Un argumento que a final de cuentas llevó a que cuando no se destruyen los OPLES o los institutos electorales, que entonces no se llamaban OPLES, y se mantienen, se decide hacer un borrón y cuenta nueva, vamos a quitar a todos los consejeros y vamos a establecer un mecanismo nuevo de nombramiento por parte del INE. Uh-huh. Un mecanismo, y ahí sí voy a hablar bien de él, que creo que tiene un filtro bien importante, Joaquín, que es el examen.
Para que tú seas consejero electoral no basta con que cumpla los requisitos, tienes que pasar un examen que en su momento, por ejemplo, cuando me tocó a mí, calificó jurídicas de la UNAM, en la parte del ensayo, en otras ocasiones ha sido Flaxo, en otras ocasiones ha sido, creo que el ITAM, y un examen de conocimientos que te hace el Ceneval. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque la única garantía que sí tienes es que quien llega ahí sabe. No puedes llegar si no sabes. ¿Por qué? Porque truenas el examen, papá. Y cuando truenas el examen y el examen es público y los resultados se dan, no hay para dónde hacerte. Es que a lo mejor apoyo. Bueno, pues no digo que no se pueda dar, pero el primer requisito es que pases el examen. Y eso es algo que, por ejemplo, no tienen ni siquiera los magistrados electorales. Entonces, esa fue una parte positiva. La parte interesante de esto fue que en el modelo actual se traslapan funciones del INE en los institutos electorales locales. Por ejemplo, la capacitación electoral ahora es competencia del INE, antes era de los órganos locales, la fiscalización totalmente es del INE, antes era de los órganos locales. Y entonces decidieron dejarnos en un modelo donde tú lo decías con mucha claridad, el IFE deja de ser IFE y se convierte en nacional porque se convierte en una autoridad auténticamente nacional. Sin embargo, nos siguen quedando en el ámbito local decisiones que son importantes, ¿no? Pero, por ejemplo, las redistritaciones son nacionales. Es correcto, aunque la determinación del número de legisladores o del número de municipios sigue siendo la legislatura local. Es un atributo local. Exactamente, sí. Okay. ¿Qué hacía el entonces Instituto Electoral de Querétaro con las redistritaciones? La verdad es que se apoyaba en el INE. ¿Por qué? Pues para que no tuviera un sesgo político, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es un tema muy discutido porque allá lo hacen las legislaturas y pues lo hacen tanto republicanos como demócratas a su medida, ¿no? Exactamente. De la manera que les resulte más conveniente. Pero ahora, Octavio, en las funciones a efecto de que no haya duplicidad, tú dices, bueno, se repartieron capacitación electoral, entonces ya no tienen los soples locales la capacitación, pero educación y cultura cívica la siguen ejerciendo. Y además esto de capacitación, a ver, ¿qué competencias se le quedan a la línea de forma exclusiva? Redistritación, capacitación, las casillas el día de la jornada. Y entonces uno podría decir, bueno, pues los institutos locales, ¿qué hacen? Están pintados. Podríamos asumirlo. No bueno, lo primero es el registro de candidatos, el cómputo de los votos, la determinación de los ganadores, la impresión de la documentación y material electoral, la operación del PREP, si bien bajo supervisiones del INE, pero bajo las condiciones y los presupuestos locales. Voy a poner un ejemplo de la capacitación que es muy interesante lo que dices. Cuando en Querétaro lo hacíamos nosotros los queretanos, y no estoy hablando de una época en la que yo haya estado, sino antes, Querétaro era un estado que se significaba en lo nacional por la capacitación. Por ejemplo, fuimos el único estado que lo que hacíamos era la capacitación con libros pop-up, estos libros que se usan para los niños que los abres y salen las figuras. Y uno podría decir, están tratando a los ciudadanos como niños. No, es que es algo muy gráfico, sobre todo para gente que no sabe leer y escribir, que era muy útil, por ejemplo. Eso nos lo empezaron a copiar en otros estados. Llega el INE y dice, ¿sabes qué? Aquí no, aquí se hace de otra manera. La fiscalización. Querétaro era de los pocos estados que materialmente sí fiscalizábamos. Varios estados, más o menos la mitad, pedían el apoyo de despachos contables. Nosotros no. Nosotros el monitoreo y la fiscalización lo hacíamos. Insisto, cuando hablo de nosotros, digo nosotros los queretanos, no me refiero a mí. Y funcionaba de muy buena manera. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la capacitación? Bueno, en primer lugar, nosotros los queretanos de nuestro presupuesto del instituto tenemos que pagar la mitad de la capacitación, la mitad de los sueldos, la mitad de la ropa, los capacitadores, la mitad de la documentación y material que utilizan, pero además tenemos que diseñar materiales de capacitación para las elecciones locales. Entonces, la competencia la tiene el INE, pero pagada en la mitad por el ámbito local y también apoyada por el ámbito local, por ejemplo. Por ejemplo, ¿tú crees que en esta reforma los soples quedarían un poco cojos, Octavio? Me refiero a lo siguiente. Las atribuciones que se reasignaron a la federación eran necesarias para los organismos locales. Yo creo que el diseño está bien pensado. Yo creo que no, porque tú lo decías. A ver, el sentido fundamental fue... Yo lo digo porque en cada proceso electoral, de acuerdo como se dan las protestas, como se dan las aveniencias o desaveniencias, vienen unas reformas y redistribuyen competencias, se modifican las leyes, lo cual está bien, pero
de repente yo creo que la ley electoral es de lo más variable que tiene las instituciones políticas. Un amigo nuestro que no es de derecha, que se llama Santiago Nieto, dice que el derecho electoral se parece mucho al derecho angloamericano, porque mucho tiene que ver con las decisiones de los jueces, es muy movible. Y lo que dices es cierto. Una vez alguien que no recuerdo decía que las reformas electorales las hacen los perdedores. Históricamente así ha sido. Yo no sé qué vaya a pasar en la actualidad, pero evaluando la de 2014, que es lo que estamos hablando, es una reforma desfasada porque tú lo decías, el sentido fue: los gobernadores tienen el control de los institutos. Entonces, dejaron los institutos, pero les quitaron cosas que hacían bien. Entonces uno dice, bueno, quítales otras cosas y no esas, ¿no? Por eso creo que fue una reforma un poco... se quedó un poco a medias. Y además... ¿Avanzó o avanzamos o retrocedimos? ¿O cómo lo viste tú? Es una reforma que a mí no me gusta porque es antifederalista. Yo soy un profundo creyente en el federalismo. Eso no me gusta. Y porque parte de una desconfianza que a mí... Hay algo que me enoja mucho, no solo de esta reforma centralizadora, sino de cualquiera, que es suponer que solo en la capital del país son honestos, que solo en la capital del país saben cómo hacer las cosas. La tendencia a centralizarlo absolutamente todo. Y que además en la capital del país sí saben cómo hacer las cosas. Y nosotros, pobres provincianos, no lo podemos hacer. A mí eso me molesta mucho. Ahora, eso es algo que no tiene que ver con colores, ¿eh? Si hablamos de historia reciente, por ejemplo, Felipe Calderón, salud, fue el primero que se le ocurrió hablar de un código penal único, ¿no? La reforma del 2014, que es una reforma centralizadora con Peña Nieto, ¿no? Algunas de las propuestas que se mantienen ahora con el gobierno de López Obrador son también reformas centralizadoras. Decía Zapata, ¿no? Que algo tiene esa silla maldita. Yo no sé si sea maldito o no, pero algo tiene esa silla que quien se sienta se vuelve centralista. Por alguna razón, y yo no estoy diciendo ni siquiera que estén desencaminadas, lo que estoy diciendo es que cuando no se voltea a ver lo que pasa en las provincias, me parece que hay mucha gente que es muy fácil una reforma electoral desde un Starbucks en Polanco. Pero entonces, fuera de México todo es Naucalpan. Y perdón, pero ni siquiera podríamos decir que todo Querétaro es igual a lo que hay en la capital, ¿no? Claro. Entonces se peca un poco de esta intención de ir centralizando las decisiones, de ir desarticulando o desarmando a los organismos electorales para reconfigurar una atribución que en algún momento... nosotros la verdad es que en materia electoral creo que hemos sido seriamente deficientes a lo largo de la historia post-revolucionaria, pero en aquella reforma ya de aquel IFE legendario de José Waldenberg, que no sé si José Waldenberg sigue estando de moda o ya se haya vuelto yo creo que ya no, un autor un poco mal visto, una bajo firmante dirían algunos. Pero finalmente en ese cuando llegamos a ese el IFE de la primera transición, parecía que la división de competencias entre las autoridades federales y locales estaba funcionando. Y yo te pondré un ejemplo de Querétaro. A ver, Querétaro, antes de la reforma de 2014, éramos el segundo estado que menos dinero le dábamos a los partidos. Nuestra legislación estaba hecha de tal manera que éramos el segundo estado que menos dinero le dábamos. Y en este modelo actual de centralización que viene de 2014, pues les da dinero como nunca. Y si hubieran volteado a ver lo que pasaba en las entidades, si nos hubieran volteado a ver aquí a Querétaro, y yo no tuve nada que ver en esa ley, hubieran aprendido. Pues a lo mejor hubieran dicho, oye, pues en Querétaro como que el reparto es otro tipo de reparto, ¿no? Yo creo que hubiera sido por ahí interesante. O por ejemplo, nosotros en Querétaro, la integración anterior del instituto ya operaba el PREP de forma interna. Voy a poner un ejemplo que a mí se me quedó grabado. En las elecciones de 2012, con las reglas locales del PREP, operando el PREP local, el resultado del PREP y el resultado del cómputo en Tequisquiapan fue exactamente el mismo. Idéntico. Con las reglas que tuvimos que operar el PREP recientemente, tú lo viste, por ejemplo, Ezequiel Montes daba un resultado en el PREP y otro en las actas. ¿Por qué razón? No es que se haya contado mal o se haya contado bien, es que las reglas nacionales cambiaron y tenés que computarlo de una forma distinta. Lo pondré con un ejemplo muy claro y concreto. En 2012, la regla era, para el PREP, si tienes un acta que tiene un resultado ilegible, no capturas el acta, porque mueves todo. Las reglas nacionales del PREP es, si tienes un acta con un resultado ilegible, capturas todos menos ese.
Ahora, es una lógica muy atendible, es una lógica entendible en el concierto nacional. Por ejemplo, para la elección presidencial se entiende perfectamente. Claro. Pero cuando tienes pocas casillas... Claro, eso te mueve absolutamente todo. Exacto. Ahora, vamos a hablar de la elección de Querétaro, que es una elección de 1.514 votos de diferencia. La de la presidencia municipal. Claro, si hubiéramos tenido 3 casillas así, ¿qué hacemos? Es una papa caliente. Claro, ¿y por qué? Porque las reglas del INE son unas reglas que tienen la lógica de lo nacional. Y no estoy diciendo que estén mal, claro, tienen que ser así, porque ellos cuidan esencialmente la elección nacional. Claro. Pero cuando no cuidas lo local, ese tipo de problemas se te pueden presentar. Ahora, bueno, visto que, como tú has señalado en esta charla, Octavio, las reglas las ponen los perdedores. ¿Hacia dónde podría apuntar hoy las modificaciones electorales? ¿Cuál debería de ser la tendencia? Porque yo entiendo perfectamente que, o me parece, a lo mejor no lo entiendo, pero me parece que tal como está hoy la ley electoral nacional, la distribución de competencias a mí me parece deficiente. A mí me van pareciendo los soples, sí, una carga, porque no tienen, entiendo que la calificación de la elección, que tienen todavía cuestiones sustantivas importantes, pero no me deja de parecer que en esta dinámica podrían hacer mucho más. Yo creo que pasa por varios elementos. Esto te lo digo porque independientemente de que eres académico, digo, de que eres consejero electoral, pues sí, eres académico. Claro. ¿No? Y lo fui antes y lo soy ahorita y espero ser después. Claro. Claro que no cobro las clases. Entonces, en eso también tienes ciertas diferencias. Sí, claro. o bueno, puedes cumplir un papel para hacer este tipo de análisis, ¿no? Es decir, hoy los soples con las facultades que tienen parecería que rompen una regla del derecho, que es que cuando tú creas una institución o cuando tienes un organismo, tiene que tener todas las facultades necesarias para su correcta operación, ¿no? No los puedes hacer diciendo, tienen que verificar las elecciones y que carezcan de facultades como para llevarlas a cabo, para verificar su resultado, okay. ¿No? Sino que tienen que estar los atributos mínimos indispensables pues para poder dar un servicio público. Yo creo que podría responderlo en varios sentidos. Primero, que tenemos que entender a los soples en una lógica distinta de la del tradicional federalismo mexicano, y fue algo que a mí me costó mucho trabajo entender. Creo que la mejor manera de verlos es bajo el prisma del federalismo alemán. En el federalismo alemán, que es el famoso federalismo de ejecución, o sea, la federación establece las reglas y quienes se ejecutan son los estados. Creo que en buena medida el federalismo electoral mexicano es así. Es un modelo, no estoy diciendo que lo copiamos de Alemania, lo que estoy diciendo es que la mejor manera de entenderlo es en el modelo alemán, donde la federación establece ciertas reglas y nosotros las aplicamos. Y en ese sentido me parece que tendría una cierta lógica, distinta de otras lógicas del federalismo mexicano. O sea, por ejemplo, de muchos federalismos mexicanos, no sé, del fiscal, por ejemplo, sigue una lógica totalmente distinta. 2, creo que el problema está en observar todas las facultades que tenemos y que a lo mejor no hemos sido capaces de explicar con la precisión adecuada. Yo quisiera, para poderlo desarrollar, centrarme en 3 propuestas que actualmente están sobre la mesa en el Congreso de la Unión, para después hablar de qué es lo que hacia donde yo creo que debería de ir, ¿no? Pero bueno, pues uno, desde la perspectiva centralista, humilde provinciano que vas a ver, mejor vamos a hablar de los que saben que están en la Ciudad de México. Bueno, la primera propuesta, que es la que ha presentado el PT acerca de la elección popular de los ministros de la Corte. Es una propuesta que en un artículo por ahí en el Universal Querétaro podrán rescatarlo, hice yo el análisis de la misma. No me querría detener en ella, salvo que tú consideres que lo hagamos. Bueno, yo apoyo a Justo Sierra en ese sentido. ¿Qué decía Justo Sierra? Él también estaba a favor de la elección popular de los ministros de la Corte. Pues hubiera sido bueno que se lo sugirieras, porque no son ese argumento. Es una iniciativa muy deficiente. Con independencia de si me guste o no me guste, es una iniciativa técnicamente deficiente. Pero bueno, a lo que voy es que, bueno, está esa iniciativa. Vamos a suponer que avanza. Ahí está. Hay otra iniciativa que habla de fusionar 2 direcciones en el INE, la Dirección de Organización Electoral y la Educación Cívica, bajo el argumento de que las comisiones respectivas se fusionan en proceso electoral.
vamos a suponer que avance, lo cual implicaría una reducción importante de personal. Tenemos esas dos. Y tenemos la última, la del diputado Sergio Gutiérrez Luna, que entiendo es el encargado, o así se presenta, de Morena, de estos temas en la Cámara de Diputados, y que yo parto de considerar que no es un hombre que desconozca estos temas. Él fue representante de partido, no sabía específicamente de cuál, pero fue representante ante los institutos electorales del Estado de México y de Baja California. Okay. Entonces, es alguien que ha estado ahora en los goles, ¿no? Y parto también de la base o del principio que conocemos del legislador racional. Entonces, él lo que habla, y voy a permitirme situar textualmente sus palabras en su tweet, dice: en Morena queremos que las elecciones sean baratas. Una posible solución es la desaparición de los soples y reducir el tamaño del INE. Y habla de una iniciativa que se va a presentar en febrero, iniciativa que desconozco, que yo sepa no se ha presentado, no hemos llegado a febrero, pero que en una entrevista con Excelsior él ya da un poco a entender. Un panorama, unos pormenores. Exactamente. Ahora, tenemos, que ahorita la analizaríamos, tenemos por el otro lado las declaraciones del presidente electo la semana pasada, que a pregunta expresa sobre el INAI, en sus conferencias mañaneras, él dijo textualmente que no se van a meter con los órganos autónomos. Tú dices el presidente constitucional de Estados Unidos. Sí, claro. Porque ya no es el presidente electo. Bueno, al que elegimos. No, pues es el presidente, ¿no? Digo, de por sí eso de presidente electo y demás es bastante... Pues sí, claro. Sí, del presidente López Obrador, que frente a pregunta que le hacen acerca del INAI, él dice, no nos vamos a meter con los órganos autónomos, lo que buscábamos era una reducción y un ahorro, y eso ya se consiguió. Yo no tengo ningún elemento para dudar de su palabra, ni de la palabra del diputado. ¿Esto quiere decir que se están contradiciendo? No. Yo lo que interpreto, y desde luego puedo estar equivocado, es que todo legislador tiene la facultad de iniciativa. Claro. Todo grupo parlamentario, sea cabeza o no del Poder Ejecutivo, tiene derecho a iniciativa. Entiendo que hay una agenda que se consensó el año pasado donde no está este tema. Pero también entiendo que una agenda no es una camisa de fuerza. Claro. Entonces, creo en lo que dice el presidente de la República, creo también en lo que dice el diputado. ¿Qué se desprende de esta no iniciativa, porque insisto que todavía no está, pero la declaración del diputado? Bueno, él dice que en primer lugar se gasta mucho, y en segundo lugar que los consejeros electorales de los soples somos cuotas, y digo somos, aquí sí, porque yo soy consejero, y que la mayoría nos ha puesto o Marco Baños o Ciro Murayama. ¿Y a ti cuál de los dos, Octavio? Pues yo quisiera que me dijeran para ir a dar las gracias, ¿no? Digo, francamente, porque que yo me acuerde, cuando me votaron, todos votaban a favor, entonces, pero bueno, y que yo recuerde, ninguno de los dos estuvo en la entrevista que me tocó, que además estuvo muy interesante porque se fue la luz y varias cosas ahí, chuscas, ¿no? Pero bueno, pues que me digan para ir a dar las gracias. Es de gente bien educada, agradecer. Pero bueno, insisto, o sea, ya hablando en serio, hay que tomar la iniciativa en serio, ¿no? Y él dice, bueno, pues necesitamos ahorrar, entonces hay que desaparecerlos. Yo pienso que partiendo de esta idea del legislador racional, yo supongo, pero aquí sí ya es suposición mía, que esta iniciativa, si se llega a presentar, tendrá un análisis puntual de algunas cuestiones que a mí me parecen relevantes. Primero, el tema de la distribución de competencias, ¿no? ¿Qué le toca a los estados? ¿Qué le toca a la federación? Bueno, ¿qué nos toca a los estados? El registro de los candidatos, el seguimiento de los partidos, los actos preparatorios, la impresión de documentación y material electoral, la resolución de los conflictos internos que hay en los partidos, la resolución de los conflictos de las elecciones, declarar ganadores, cómputos, recuentos, todo eso nos toca. Lo cual implica no solamente que nos toque el trabajo, que es mucho, sino también el esfuerzo económico. Todo eso. Y que uno podría decir, bueno, pues eso ya lo hace el INE, que lo haga el INE. Bueno, yo diría, ¿va a poder hacerlo el INE con menos personal y también respecto a la elección de ministros? No sé. Vamos a hablar de las cuestiones municipales. Tenemos en México, si la memoria no me falla, 2.458 municipios. ¿El INE va a poderse encargar de las elecciones de todos estos municipios? Yo lo que le he escuchado a los consejeros del INE es que no. Ahora, ¿podrán hacerlo con menos personal? Supongo que en la iniciativa ya hicieron los estudios y los análisis, y seguramente si la presentan es que concluyen que sí. Después, las elecciones por usos y costumbres, como se le llaman, aunque en realidad propiamente serían elecciones por sistemas normativos.
Es importante señalar que ahí el INE no hace nada. No hace nada porque no le toca hacerlo, ¿no? No es que sea flojo, es que no le toca. Estamos hablando de más o menos 300 municipios en Oaxaca, más municipios en Michoacán, municipios en Chiapas. Si desaparecen a los soples, que son los que se encargan de esto, pues seguramente lo hará el INE, con menos personal y con menos capacidad y con menos recursos. La educación cívica, que es un tema fundamental. Dice la Constitución, deja como facultad exclusiva de los soples la educación cívica. Yo quisiera hablar de Querétaro. Hoy estuve en actividades de educación cívica en Huimilpan, por ejemplo. Números gruesos. El año pasado, que fue año electoral, atendimos en actividades solo de educación cívica aproximadamente 30,000 personas. Ese fue el impacto que tuvo el instituto. Un instituto cuya área de educación cívica no llega más que a 5 personas. Entonces, bueno, yo supongo que se está evaluando que pues, también un INE reducido, con menos capacidad, menos recursos, menos personal, podrá desarrollar todas esas actividades de educación cívica, porque no creo que alguien diga que la educación cívica no es... Por ejemplo, a mí esa tarea que me parece, pues sí, fundamental, ¿no? Porque tú vas a formar a los ciudadanos del mañana, ¿no? Claro. Es inculcarles los valores, que muchas veces son, tú que tienes... hijos todavía pequeños son los que educan a los adultos, ¿no? Sí, claro, nos dicen, oye, claro. no tires la basura, oye, no fumes aquí adentro de la casa. No sé si a ti te digan algo así. Sí, claro. Que no fumes adentro de la casa. Por eso fumo en el patio, pero bueno, y puro, no hierbas vacinadas. Pero bueno, eso, la verdad es que cuando uno tiene hijos, se da cuenta de cómo las generaciones cambian. Y estos son los que emprenden las verdaderas transformaciones. Yo, por ejemplo, dejé de fumar porque mi hijo pequeño siempre me decía que no fumara dentro de la casa. Y yo me salía a fumar al patio hasta que dices, bueno, ya eso de tenerme que esconder ya sí, mi edad. Sí. Y lo vas dejando, se va ahuyentando ese tipo de cosas. Pero eso es un ejemplo. Pero la formación cívica que tienes en los pequeños, no sé con qué edades trabajen ustedes, pero me imagino que... Trabajamos desde primero de primaria hasta padres de familia. Pero además, en suma lo que tú dices, tiene que ser un traje a la medida. Y eso es lo que yo veo muy difícil desde lo nacional. Voy a poner 3 ejemplos que me ha tocado ver a mí directamente. Santa María Magdalena. No tengo que comentar los reescuchas, los problemas que hay en Santa María Magdalena. Bueno, cuando nosotros llegamos a trabajar en la escuela de Santa María Magdalena, hacemos un diagnóstico para saber qué temas son los que hay que trabajar allí y dentro de nuestras técnicas, dentro de nuestros métodos, de nuestros materiales, cuál es el que tenemos que usar allí. Okay. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el tema que hubo que trabajar en Santa María Magdalena? Prevención de la violencia. Estuvimos en Ajuchitlán, en Colón. ¿Cuál es el tema allí? El tema esencialmente es el ausentismo. Los niños no van. Estuvimos, por ejemplo, hoy en la mañana en una escuela en Huimilpan. ¿Cuál era el tema a trabajar? Esencialmente convivencia. Una escuela donde van niños que vienen de internados, que vienen incluso de otros estados. Entonces, a lo que voy es que no debes, y nosotros no lo hacemos. Estandarizar. Exacto, llegar y entonces, a ver, vamos a trabajar tal cosa. Ok, sí tenemos que trabajar valores, pero específicamente claro, cómo en este microentorno. Claro. No sé si la palabra sea adecuada, pero adecuarnos a esa realidad. Esa es la parte que, por ejemplo, yo digo, bueno, en lo nacional, con menos recursos, menos capacidad y con una visión centralista, se va a poder hacer. Por eso yo digo, y lo digo en serio, o sea, si la iniciativa va en serio, creo que este es un tema que se tiene que medir y que de alguna otra forma se tiene que trabajar. Y la verdad es que la educación cívica me parece que es tan importante es que se acaba de reeditar la cartilla de don Alfonso Reyes, ¿no? Claro, la cartilla moral. Exacto. Sí, yo iba a si puedes repetir la cifra que a mí me parece contundente del número de acciones que tienen ustedes en un impacto educación cívica y el número de personal que tienen para hacer este tipo de... Aproximadamente 5 personas más. Aproximadamente 5 personas con 30 y con un total de 30,000 personas impactadas el año pasado, que insisto, fue un proceso electoral. O sea, hubo ocasiones que claro que teníamos que hacer otras cosas. Que tienes que de educación cívica, ¿no? Que en medio de un proceso electoral tienen muchas otras cosas que atender. Es que además somos, yo no sé, bueno, tú lo sabes, pero escuchas la visión, somos un instituto chiquito, o sea, somos 53, 54 agentes contando consejeros. Y además nosotros no tenemos esas prebendas que, por ejemplo, se ven
o se veían, entiendo, ya no se ven en la función pública federal en los altos puestos, o sea, bonos de ahorro y seguros de gastos médicos mayores. Y no, pues somos un instituto chiquito, o sea, porque Querétaro es pequeño, porque tampoco hay muchos recursos. Hay institutos muy grandes, de la Ciudad de México, el Estado de México, incluso el de Veracruz, bueno, pues también son estados más grandes, pero la realidad es que no somos institutos grandes, ¿no? Y son austeros. Pues sí, porque además no tenemos, aunque quisiéramos no serlo, no lo hay, ¿no? Pero yo te podría decir que, por ejemplo, en el instituto no tenemos suburbios blindados y nada cosas por el estilo, sí, ¿no? O sea, y hay una persona que nos ayuda, que el puesto es chofer, pero en realidad es el que entrega las convocatorias a las sesiones y es un poco mensajero y notificador y de todo, ¿no? Polivalente, polifuncional. Sí, pues sí, la verdad es que es así, porque además, insisto, por un lado somos un instituto pequeño, por el otro lado también, a ver, es una cuestión que es importante. Nosotros vivíamos en Querétaro antes y viviremos después de la chamba. Entonces, como que darte a conocer por un autopréstamo y cosas por el estilo, pues la verdad es que no hay quienes sí lo hacen, ¿eh? Y yo no juzgo, son decisiones de cada quien, ¿no? Hay quienes hacen ese tipo de cosas y decía algún compañero, el que pierde la vergüenza no sabe lo que ha ganado, ¿no? Pues sí. Y esas cosas pasan. Pero, bueno, la labor cívica, la educación cívica, yo sí creo que es una de las tareas fundamentales. A mí me parece, fíjate que a lo mejor eso rompe con mucho de la visión, pero el cuidado de las elecciones y todo eso me parece importante, pero nada como educar a las gentes del mañana. Sí, porque como dices, tiene un impacto en sus casas. Sí. O sea, puede ser quizá de lo menos perceptible, pero es verdaderamente lo transformador. A largo plazo, a lo mejor me veo muy romántico. No, pero yo sí lo creo así. O sea, yo sí creo que es una de las funciones que es a veces menos valorado, a veces se cree que es un agregado y en realidad no. Y yo haría una autocrítica. A lo mejor no hemos sabido, ¿cómo decirlo? Transmitirlo, comunicarlo, o a lo mejor tampoco es algo, ¿cómo decirlo?, muy mediático, ¿no? Uh-huh. O sea, pero el impacto que puede tener en la vida de las personas, ese es un impacto relevante. Claro, porque dicen origen es destino, y cuando tú siembras en los pequeños determinados valores y ven la importancia de ese respeto, de la convivencia que decías tú, ¿no? De el trabajo en equipo, de lo importante de lo colectivo, no sé, todos estos valores cívicos, es algo que termina a lo largo de la vida sirviéndoles. Y además, y no quiero sonar egoísta, pero para uno como funcionario público, y tú lo has sido, ese contacto es vital. Porque eso te permite no despegar los pies del suelo. Yo con esto no digo que las estadísticas no son importantes. Lo que digo es que necesita uno afirmarse en la realidad. Pondré un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. En Santa María Magdalena, un niño de cuarto de primaria plano nos dice: mira, lo mío es la violencia. Usó otras palabras. Uh-huh. Pero ese niño ya descubrió lo que quiere ser y su nicho. Lo cual es terrible. O sea, por un lado uno diría, qué bueno que se conoce, pero por otro lado uno diría, la conclusión a la que llevó es una conclusión que lo puede llevar por un camino terrible, claro. Pero si no estás ahí no te das cuenta. Claro. Por eso me parece que también para uno como funcionario, el estar en esos lugares, el ir, el participar. Ahora, la realidad es que también, y te lo comento aquí ya que estamos solos y nadie nos escucha, yo creo que también uno debe ser cuidadoso. O sea, yo no puedo llegar, creo, a una comunidad y pedirle a quien está conduciendo la actividad que me presente como el consejero, ¿no? Uh-huh. O sea, uno tiene que, porque tú no puedes, debes interferir lo menos posible en la dinámica si es que no estás participando en la misma. Uh-huh. Y porque además sesgas lo que vas a observar. Claro. Y ahí yo veo que podemos tener un impacto importante en la educación cívica a largo plazo, ¿no? Pues esa es una de las actividades. Otra de las actividades que yo diría, bueno, en los institutos electorales locales, haciendo un lado los consejeros, uh-huh. Tenemos personal con una antigüedad relevante que forman parte ya del Servicio Profesional Electoral Nacional, y si nos desaparecen, bueno, pues habrá que reubicarlos o liquidarlos y respetarnos sus derechos, desde luego, y de algún lado deberá salir este dinero. Otro elemento que supongo que se está evaluando es que se le quitaría a las legislaturas locales
la facultad de regular sus propios sistemas electorales, sus leyes electorales y demás. Supongo que se ha medido que la mayoría de las legislaturas estarían a favor, o es un elemento que se va a valorar. Y un último elemento político que me parece, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero lo observo. Uno de los grandes problemas que tenemos los institutos electorales, afortunadamente no en Querétaro, es la cuestión de los recursos. Voy a hablar del Instituto de Morelos. En la época de Graco Ramírez, el Instituto de Morelos fue el primero que impulsó a nivel nacional con mucha fuerza el tema de la paridad, incluso antes que el INE. A Graco le molestó. ¿Y cómo lo castigaron? Bueno, pues en un año electoral, ¿sabes cuánto le aprobaron de presupuesto? Exacto, el sueldo de los consejeros. Ni para boletas. A Veracruz, con Javier Duarte, para la elección, no había dinero para las boletas. No había dinero. ¿Cómo haces una elección sin boletas? Sí, no había dinero para las boletas. No se merecían no se habían portado bien. El Tribunal Electoral de Chiapas, por ejemplo, conste que estoy poniendo puros ejemplos que no son de Querétaro. Hubo un año que les cortaron el agua y la luz. ¿Por qué? Porque no lo podían pagar. Obviamente ya tampoco pagaban sueldos. Y el Instituto de Aguascalientes en la actualidad no le dio la cantidad necesaria para organizar las elecciones. Ahora que se tienen que repetir las elecciones en Puebla, perdón, pero de alguno tiene que salir el dinero, O sea, las elecciones las boletas se compran con dinero, se mandan a imprimir con dinero. Claro. Y no lo digo yo, lo dice César Astudillo. En México votamos en billetes, porque los candados de seguridad que tienen nuestras boletas son candados más fuertes que los que tienen algunos países de Europa para sus propios billetes. Lo pongo con esa claridad. Todo eso tiene un costo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que esta astringencia presupuestal ya se ha vivido. Afortunadamente, insisto, no en Querétaro, y no estoy diciendo con esto que nos den siempre lo que pedimos, pero que sí nos dan lo necesario para operar incluso elecciones extraordinarias como las de Huimilpan. Vamos a suponer que se nacionaliza, que encuentran la manera para que el INE con menos personal y con menos dinero pueda hacer las elecciones. Vamos a suponer. ¿Quién va a pagar las elecciones locales y las elecciones municipales? Una primera posibilidad es que la pague el gobierno federal. Yo creo que no lo va a hacer. La segunda posibilidad es que lo paguen los gobiernos locales. Eso implicará que el INE le diga al gobernador de Veracruz o de Chiapas: oye, pues tu elección cuesta tanto, así que me lo tienes que dar. Y este gobernador va a decir: no, pues me pides 100 millones, te va a dar 50. No, o sea, no es una negociación. Claro. Me tienes que dar esto. Claro. ¿Los gobernadores lo aceptarían? No sé. O sea, lo que estoy tratando de decir es, un poco desde la experiencia académica, pero también desde la experiencia práctica, que yo supongo que esta iniciativa verá todos estos elementos y los ponderará para que entonces se presente y en su caso pase por el procedimiento legislativo, ¿no? Ahora, cuando dicen, bueno, queremos elecciones que sean, organismos que no sean tan caros, ¿se piensa que luego es más caro no tener estos organismos? Lo que pasa es que los organismos no somos tan caros, Joaquín. O sea, claro, habrá quien diga, son millones de pesos. Sí, pero si lo vemos en el presupuesto, no somos ni el 1%. Tú dijiste que eso habían dicho, ¿no? Sí, que eso habían que son organismos caros. No somos ni el 1%, ¿eh? No, yo lo sé. Y yo pensaría... Una secretaría particular, de un gobierno estatal se lleva muchísimo más presupuesto que un OPLE. No, vuelvo a lo mismo, o sea, somos 50 y tantos en el instituto, claro, crecemos en proceso electoral con personal temporal, ¿no? Claro. Bueno, pero son labores también extraordinarias. Sí, claro, y a lo mejor la gente tiene un edificio muy grandote, aquí en Avenida La Luz 102, Avenida Las Torres 102, sí, tenemos rentada la parte de abajo, no la de arriba, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? A ver, ¿queremos abaratar las elecciones? Hay dos salidas. Oye, ¿y arriba qué tienen? No sé, nada más oímos unos golpes ahí muy fuertes. Hay como un taller de algo. Sí. ¿Quién sabe qué tengan? Pero de repente sí se oyen, incluso en sesión estamos y se oyen más unos golpes, ¿no? Pero pues, insisto, nosotros nada más tenemos la parte de abajo. Ahí ablandaban a los consejeros con esos golpes. Mira, yo te diría que hay gente que cree que la adrenalina es ir aquí a Celaya y aventarse de un paracaídas. No. La adrenalina es ser consejero y estar en la mitad de la jornada electoral de gobernador y que te estén rugiendo los partidos encima y aguantes cumbia. Esa es adrenalina, lo demás lo hace cualquiera. Esto, ya sabemos que algunos hasta renuncian poco antes de las elecciones porque no aguantan la presión. No, pues si la calvicie que tengo no es nada más hereditaria. Pero por otra parte no me quejo, es una función muy divertida y me encanta. Pero ¿a dónde iba? ¿Queremos ahorrar dinero? La mejor manera es reducir el presupuesto de los partidos políticos. Ya hay iniciativas desde hace 2 años para reducir el presupuesto de los partidos políticos. En estos días, pero no se han aprobado.
Y a inicios de año le preguntaban a Tatiana Cloutier que por qué no se aprobó y ella comentó que no hubo tiempo. Bueno, yo creo que pues hubo otras prioridades y no se pudo aprobar esto, entonces pues no se pudo reducir el presupuesto de los partidos. Hay quien dice, pero van a regresar. Sí, pero regresar es un acto voluntario. O sea, debería ser un acto de Estado y entonces vamos a reducirlo. Claro. Y todos parejos. Sí, claro, y a lo mejor... A partir que algún partido sí cumpla con ese deseo, con esa voluntad, y a otro le parece que es su derecho, porque está en la ley. Claro, y hubo que otro partido diga, yo no lo voy a regresar porque no sé en qué lo van a usar, voy a implementar estos programas sociales, y después vengan los problemas que sabemos que vienen. Mejor hagámoslo claro y en la ley. Y vuelvo al ejemplo, Querétaro era un ejemplo, antes de 2014. Éramos el segundo estado que menos lana le dábamos a los partidos. Entonces, probablemente hay que repensar incluso la fórmula de asignación del 30 y el 70. No digo que esté mal, digo que pues, a lo mejor hay que repensarlo. Ese sería, perdón que te interrumpa, ese sería una primera forma de ahorrar dinero. O sea, el costo de un voto en Querétaro con la media nacional, ¿tú lo sabes más o menos? No te lo tendría, pero te podría ilustrar algunos casos. ¿Cuánto le vamos a dar en el Instituto Electoral de Querétaro? Que no es de nuestro dinero, es dinero de los queretanos. A los partidos políticos este año, 90 millones a repartir. No sé si es mucho o poco, además doy cifras. En la Ciudad de México, por ejemplo, les van a dar 449 millones. ¿Cuánto les va a dar el INE a todos los partidos? 4.965 millones. Pero nosotros 90. Ajá. Pero no hubo tiempo de aprobar la reducción. Entiendo que el calendario legislativo seguramente estaba muy apretado y no se pudo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que ahí tendríamos un ahorro. ¿Podemos tener otro ahorro operativo? Sí. Por ejemplo, si implementamos las elecciones de forma electrónica. Yo sé que puede generar muchas dudas, pero permíteme poner ejemplos de izquierda y de derecha. Venezuela, y tú lo sabes, hace las elecciones con urnas electrónicas. Con un voto electrónico en el cual se imprime además un pequeño comprobante y por ley... Exactamente. Y por ley se tiene que revisar un determinado número de casillas. Yo sé que el modelo electoral venezolano tiene muchas críticas y no es mi intención defenderlo, pero sí puedo decir que eso no está criticado. Eso funciona bien. Lo demás habrá quien no le guste, pero eso funciona bien. Habrá quien diga, es que se puede hackear. Bueno, vámonos al modelo brasileño. En Brasil se vota en urna electrónica, urnas que les llaman máquinas tontas, porque no procesan el dato, lo único que hacen es guardarlo, no se transmite, no están conectadas a internet, hasta que se imprime un acta, se llega al órgano electoral y ahí se vacía y se comprueba lo que se vacía contra las actas. Y uno va viendo que se mete su voto, ¿no? Exactamente, tú lo ves. Y lo que estoy tratando de decir es que hay métodos muy baratos, muy económicos para el voto electrónico, porque además tiene una ventaja. A lo mejor el auditorio podría pensar, pues sí, pero es que hay que estar actualizando. No, eso no es como los teléfonos que tienes que cambiarlos cada determinado tiempo. Lo que pasa es que no necesitas un software muy avanzado, ni necesitas máquinas muy avanzadas. Lo que estoy tratando de decir es que a lo mejor el primer costo es alto, pero lo amortizas porque son varias elecciones. Claro. No tienes ningún problema. A la tercera elección ya se pagó solo el equipo. Yo te diría que casi que desde la segunda. ¿Desde la segunda? Sí. Y además... Y le puedes ir incrementando opciones, porque aquí nos crecen las opciones a cada rato, ahora con los candidatos independientes mucho. Todo eso se puede hacer. Más. Por eso la elección del Marqués, el plebiscito del Marqués lo hicimos con urna electrónica, porque los plebiscitos los paga el municipio que los pide. Entonces, obviamente el Marqués lo que quería era hacer bien el plebiscito, pero pues gastar lo menos posible, porque además todos los municipios tienen astringencia presupuestal. Claro. ¿Cuál es la mejor forma? Urna electrónica. Oye, ¿por qué en las elecciones nacionales no se hace? Porque ni la LEGIPE ni el INE lo han permitido. Bueno, esa es otra vertiente de los soples, ¿no? Los mecanismos de democracia participativa. Que ahí no se puede meter el INE. Que tienen que ir creciendo. Exacto. O sea, tenemos que ir apostando al incremento de este tipo de mecanismos y que son función de los soples. Yo te pondré un ejemplo. Estas consultas que se hicieron para el aeropuerto y para el Tren Maya, no sé cuánto hayan costado. Digo, no sé por qué no me he puesto a buscar el precio, o lo que costó, pero, por ejemplo, pudieron haberle pedido las urnas a Jalisco o a Durango que las tienen y sale más barato. Sale más barato. O sea, realmente se puede abaratar los costos de forma importante ahí en las elecciones. Entonces, si abaratamos eso y si reducimos el pago a los partidos políticos... Ahora, por favor que esto no se tome así como que yo estoy tratando de castigar a los partidos. No, voy a poner un ejemplo. No sé en 2017 o 2018, pero sí en 2015, los partidos tuvieron que regresarle dinero al INE del financiamiento público. ¿Los ejercicios? Exacto. Ahora, ¿por qué lo tienen? Obviamente los partidos se quieren gastar todo, eso es obvio y es normal y es natural. Pero
nuestra ley es muy restrictiva, entonces cada vez puedes gastar en menos, claro, y cada vez la fiscalización es más dura, y si no, bueno, habrá que preguntarle a Santiago. Entonces cada vez es más dura la fiscalización, pero tienes más recursos, pero no te los puedes gastar, entonces tienes que regresarlo. claro. Otro elemento ahí importante, por ejemplo, ¿qué pasa con las multas que imponemos los institutos electorales, los soples? No se queda para que compremos café y galletas, sino que por mandato de ley se va a los consejos de ciencia y tecnología de los estados. Entonces ha sido bien curioso, pero el año pasado, por ejemplo, los queretanos que se fueron a estudiar en Europa apoyados por el Concitec, en su gran mayoría fue dinero que venía de las multas. Fueron becados por las multas de los partidos. Sí, becados por los partidos, ahí tuvo un efecto positivo, ya hicieron, ¿no? algo bueno. Sí, efectivamente, ¿no? Y ahí directamente se va para eso, o sea, no es que se pueda utilizar en otras cosas, ¿no? Mira qué bien. Eso, Sí, está en la ley. Y está interesante. Sí, claro. Sí, claro. Muy bien, Octavio. Oye, pues ha estado muy interesante. Yo abundaría quizá para ir perfilándonos hacia el final, lo que tiene que ver con la democracia participativa que tocábamos en este último tramo y que es responsabilidad de los soples. En Querétaro, ¿cómo la ves? ¿Qué mecanismos de democracia participativa? Llegaremos a los presupuestos participativos, a una serie de figuras que no se restringen solamente al referéndum o al plebiscito, ni al presupuesto, sino que sabemos hay una gama claro, muy interesante de figuras que podrían irse adaptando a la realidad queretana. Yo diría varias cosas. Lo primero es, hablando como consejero electoral, te diré que en el instituto estamos trabajando ya en una propuesta de adecuación a la ley de participación ciudadana que podría incluir algunas nuevas figuras. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso. Ahora, hablando ya en lo personal como Octavio Vado, yo te diría que veo una polémica muy interesante acerca de quienes están a favor o no de estos mecanismos. Y hay quien dice, pues si yo voté por Joaquín, nada más para que Joaquín decida, ¿qué carambas me tiene que andar preguntando si yo no sé? Y hay quien dice, no, es que lo importante es que todos participemos en la toma de decisiones. Yo creo que la discusión tenemos que centrarla allí, en qué modelo de democracia queremos. A mí me queda claro que el gobierno federal es un gobierno que le apuesta al segundo tipo de democracia. Y se dijo desde la campaña, y creo que hay pruebas de sobra como para no dudarlo. Lo cual no quiere decir que a todos nos guste o que a todos nos disguste, sino que va a ser un tema, o sea, eso no se puede eliminar de la discusión, al contrario, creo que hay que discutir. Pero mira, aquí tuvimos, por ejemplo, ayuntamientos, un ayuntamiento pasado, no sé si hace mucho o hace poco, que decía, bueno, pues nos eligieron a nosotros y estos 3 años nosotros tomamos las decisiones. Que es una visión de la democracia que a mí me parece tan válida como la otra, que pueda gustarme o no, ese ya es otro boleto. Ahora, el instituto tiene competencias ahí, sí, pero no puede convocarlos. Ningún instituto puede convocarlo, claro. Eso es obvio. ¿Quiénes pueden? Bueno, los ciudadanos o los gobiernos. Yo creo que podemos avanzar en algunas nuevas figuras. Entiendo que ya en la legislatura hay quien trae esta idea de ir avanzando en estas nuevas figuras. Por ejemplo, el presupuesto participativo me parece muy interesante. Tendríamos problemas técnicos a resolver que desde luego no son irresolubles, o sea, claro, que se pueden resolver. Sí, claro, y que incluso además a mí me gustarían porque nos permitirían innovar y decir, bueno, pues esto lo hacemos en Querétaro y nos sale bien y pues ¿por qué no se puede copiar a nivel nacional, no? Claro. Yo creo que eso sería muy positivo. Lo único que sí diría es que tendríamos que ser cuidadosos con cómo lo vamos implementando. Por ejemplo, que alguien pudiera pensar, vamos a permitir consultas en los municipios más de una vez al año. Bueno, yo no digo que no. Yo encantado de organizarlos, nada más que los va a tener que pagar el municipio. ¿Tendrá la capacidad económica de hacerlo? 1, 2. A ti como presidente municipal, de cualquier color, esto no es de colores, ¿te conviene tener a tu municipio 3 veces votando sobre temas que van a caldear el ambiente? Yo no sé. Y entonces no te digo que no lo hagas, pero ¿por qué no juntamos las 3 en una sola jornada? Claro. Y entonces ahorramos dinero, no te generas una demasiada alteración social y de todos modos se hace la consulta. O sea, lo que estoy tratando de decir es que así como se pueden ver problemas, se pueden encontrar soluciones. Claro. Y finalmente el empoderamiento de los ciudadanos o la democracia participativa pues exige que sea también así, ¿no? No puedes estar con una sociedad asamblearia, ¿no? Que todo el tiempo esté en el asunto de la discusión, sino que son temas... Bueno, a Rousseau le gustaba, ¿no? ¿Era Rousseau? Sí, bueno, Rousseau, él era participante de la democracia participativa, ¿verdad? Era propulsor de la democracia asamblearia también, ¿verdad? Pero bueno, esa es una realidad que en un
ni siquiera en un estado pequeño como el nuestro, pero ya con una ciudadanía, con un número de habitantes importante, quizás no sería deseable ni posible. Pero sí puedes establecer cierta periodicidad para la toma de decisiones. Digo, a mí me gusta que la gente participe, más que a que digan que el voto es una vez en una fecha y ya, ¿no? O sea, ya elegiste tu vocero, tu representante, y él decide por ti. Pero bueno, como dices tú, pues eso depende de cada uno. Y hay otras formas, y además de estas formas que digo, si se aprobaran, yo encantado que se organizaran, hay otras. Yo recordaría una de Querétaro que venía en la Constitución del 17, la local, original, que obligaba a los diputados a que en su periodo de receso visitaran sus distritos. Y si no lo hacías el primer año, perdías la curul para el siguiente. Y fue una de las primeras cosas que se reformó y se quitó. Pero establecer mecanismos de comunicación directa e inmediata, pero que también exigen algo, Joaquín. O sea, yo creo que no nos podemos centrar solo en el político, sino también en el ciudadano. O sea, el ciudadano tiene que participar, tiene que vincularse, tiene que enterarse. Una vez alguien me decía, oiga, pero pues yo trabajo todo el día, ¿cómo quiere que me ande enterando, no? Ajá. ¿A qué horas? Y yo le decía, mire, usted puede saber cuáles son los 3 problemas de su colonia o de su comunidad, porque los vive. Claro. Yo ponía un ejemplo. Puede ser que se va la luz, puede ser que tienen problemas de agua y puede ser que hay muchos perros sueltos. Usted se puede enterar qué dicen los partidos y los candidatos de esos 3 problemas. No le hablo de los grandes problemas nacionales que a lo mejor va a ser complicado, o de los grandes temas, sino de esos 3 problemas lo que le afecta inmediatos. directamente. Y que sobre eso empecemos nosotros a participar y opinar. A mí hay un modelito que me gusta mucho, y lo platico aquí porque lo he dicho en otros lados, que es el americano. En todos los estados de la Unión Americana, salvo Delaware, siempre que se reforma la Constitución local se le pregunta a los ciudadanos. Siempre. Y es interesante observar que porcentualmente la mayoría de las veces se rechaza la reforma o la nueva Constitución. ¿Por qué creo que es interesante? Porque eso provoca que el ciudadano americano esté acostumbrado a que le pregunten temas relevantes, claro, que son los que están en las constituciones locales. Yo creo que por ahí se pueden hacer cosas interesantes. Y aquí en Querétaro nos quedaría re bien. Bueno, aquí luego nos han cambiado toda la Constitución de un plumazo ya en más de una ocasión. Exacto, y además con cosas por ahí interesantes y positivas, otras que podrían no gustarnos, pero es poco a poco irnos acostumbrarnos a eso. Claro. Y yo creo que el mejor lugar para empezar con esta pedagogía cívica, si me lo permites, es en los municipios, porque es lo más inmediato. Claro. A lo mejor si le preguntas a la gente temas muy generales o muy nacionales o muy estatales. Sí, por supuesto. Mira, te voy a poner un ejemplo que me gustó mucho en Yucatán. Se hizo una consulta sobre si en un terreno de propiedad de un municipio pequeño se construyó o no una cancha de fútbol. Platicándolo había gente que me dice, oye, ¿por qué consultas una cancha de fútbol? O sea, y yo decía, no, espérate, es que sí era un tema. En un municipio pequeño de pocas personas, sí es un tema. Claro. Y además algo bien interesante, la participación fue altísima, fue de casi el 40%. Si tú lo comparas con otros ejercicios de democracia directa, es altísimo. Por ejemplo, con el plebiscito del Marqués, es altísimo. Eso quiere decir que mientras el tema sea más inmediato a la gente, más dispuestas están a participar. Claro. Los temas que les llegan, con los que conviven, ¿verdad? Son donde la gente se interesa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que por ahí se puede trabajar algo. Oye, Octavio, pues estamos muy agradecidos. Yo por la invitación. Acompañado, ojalá que esta es la primera, pero no será la última, que nos puedas venir y platicar. A lo mejor en alguna otra ocasión podamos platicar concretamente de la educación cívica. A mí claro. me parece que es algo en lo que creo yo que habría que darle mayor difusión y darle en sentido ponderal el peso que tiene. Sí. ¿No? Porque realmente, mira, siento que los cambios, que la necesidad de tener una nueva sociedad empieza pues con la gente, con los pequeños ciudadanos que tenemos hoy en las escuelas. Y coincido, agradecerte la invitación. Si me lo permites, dejar las formas de contacto para el auditorio. Mi Twitter, que está muy fácil, es @LoVadoGrajales, Vado Grajales, Vado con V. Con mucho gusto estoy ahí, estoy en el Instituto Electoral. Pues cualquier cosa que tú o que el auditorio quiera comentar,
o que quieran que vaya a platicar de algo, pues yo encantado de la vida de hacerlo, ¿no? Pues seguramente a nuestros cibernautas les debe de parecer muy interesante tener este tipo de invitación, de acercamiento con un consejero que, bueno, no es porque seas mi amigo y yo te tenga estima, pero sé que eres una gente cercana, Hombre, gracias. asequible, a la que se le puede acercar uno con un puro en la mano. Pues de cine. Hasta sin él. Y Octavio, pues las puertas de aquí de Radio Nomás están abiertas. Te agradecemos tu presencia y pues estamos aquí para servirte y queda abierta la invitación. Queda pendiente entonces una próxima visita. Yo perfecto, encantado, claro que sí. Pues muchas gracias. Vamos a terminar nuestra entrevista y los esperamos el próximo martes aquí en Alta Tensión. Luis Octavio Vado Grajales y su servidor Joaquín de la Lama. Gracias, Octavio. Gracias.